Hola y bienvenidos a una nueva guía de química ambiental. Recuerden que a partir de este segundo cuatrimestre lo que hicimos fue empezar a trabajar con este espacio específico de la orientación naturales que es química ambiental, ¿sí? Nosotros ya empezamos a ver un poco lo que son las uniones, ¿sí? Y quiénes son los partícipes que están dentro de esas uniones, dentro de los átomos, son los electrones. Lo que vamos a ver hoy en esta guía, que seguramente ustedes ya han podido observar y analizarla, va a ser las representaciones de esas uniones, porque nosotros ya aprendimos que hay diferentes tipos de uniones y que en esas uniones intervienen los electrones. Hoy lo que vamos a hacer va a ser poder identificar esas representaciones de las uniones iónicas y covalentes, que son las que tienen modelización de representación para poder nosotros comprender en su estructura interna cómo cómo se comparte su unión, qué pasa con los electrones. Lo primero que vamos a hacer va a ser poder representar las uniones iónicas, ¿sí? Nosotros ya sabemos que las uniones iónicas se establecen entre metales y no metales, que pueden ser uno o más átomos presentes dentro de su unión. Y siempre tenemos que tener en claro que dentro de estas uniones iónicas siempre va a haber un átomo que va a ceder esos electrones que están presentes en el último nivel de energía más alto alcanzado, y otro que va a recibir esos electrones. Eso lo tienen que tener muy presente, ¿sí? Uno que cede y otro que recibe. Mayormente, siempre el que va a ceder va a ser el metal y el que va a recibir va a ser el no metal, ¿sí? ¿Para qué hacen esto las uniones iónicas? Nosotros ya sabemos que lo hacen para parecerse al gas noble más cercano y así cumplir con la regla del octeto. Recuerden que la regla del octeto, ¿qué quería decir? Que en su último nivel de energía, cuando forman algún tipo de unión, tienen que tener 8 electrones, ¿sí? Todos los átomos que compongan esa unión tienen que tener 8 electrones en su último nivel de energía, establecido por la unión que sea, ¿sí? Acá lo que le pusimos fue una representación del cloruro de sodio, que su nombre científico es así, conocido vulgarmente como la sal. Siempre hacemos este ejemplo porque es el más simple y el más fácil, ¿sí? El cloruro de sodio, ahí yo le representé cuáles son los átomos que están presentes en este compuesto. Es el cloro y el sodio. Lo primero que hacemos es identificar qué tipo de átomos son, metales o no metales. Sabemos que el sodio es un metal y el cloro es un no metal, por lo tanto, ya sabiendo eso, nosotros ya podemos identificar qué tipo de unión es, y es una unión iónica, ¿sí? Bien, lo primero que se hace, como ven acá, es poner los elementos, ¿sí? Ponemos el sodio, ponemos el cloro. Lo segundo es poner la representación de Lewis, ¿sí? ¿Cuál era la representación de Lewis? La representación de Lewis es representar ese elemento químico que compone esta unión, rodeado de puntitos, de crucecitas, de rayitas, de lo que ustedes deseen, con la cantidad de electrones que presenta en su último nivel de energía más alto alcanzado. No es necesario que hagan toda la configuración electrónica, vayan a sus tablas periódicas y si no, descarguen una de internet o buscan en la aplicación Play Store y tablas periódicas, hay un montón. Entonces yo sé que el último nivel de energía del sodio es 3S1 y el del cloro es 3S2, 3P5. ¿Cuál es el nivel más alto alcanzado? El 3 en ambos. ¿Cuántos electrones tienen? El sodio tiene 1, dibujo 1. El cloro tiene 7, 5 más 2, 7. Dibujo los 7 del cloro y el 1 del sodio, ¿sí? Recuerden, en la unión iónica siempre va a haber un átomo que cede y otro que recibe. Bien, entonces yo me pregunto, ¿quién está más cerca a cumplir de la regla del octeto?
el cloro tiene 7 electrones, solamente le falta un electrón para cumplir con la regla del octeto. Es por eso que el cloro se unió con el sodio, porque el sodio justamente tiene un electrón en su último nivel de energía, que es el que puede ceder, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer el sodio? Para estar bien con el cloro, se lo va a dar o ceder. Por lo tanto, este electrón deja de estar en el último nivel del sodio, ¿sí? Se lo dio al cloro. Cuenten ahora cuántos electrones tiene el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de que él tenía, más 1 que le dio el sodio, 8 electrones, ¿sí? Entonces, esta es la representación del cloruro de sodio, pero ahí no termina. Se establece una flecha de transformación, porque recuerden que en las uniones nosotros tenemos iones. ¿Cuáles son los iones? Tenemos dos tipos de uniones, los cationes y los aniones, ¿sí? ¿Cuál va a ser cation? El que cede electrones. ¿Por qué? Porque le va a quedar una carga positiva sin compañero, le va a quedar un protón sin electrón, que es el que cedió el sodio. Y el anión siempre va a ser el que tenga exceso de electrones. Él recibió un electrón, ¿sí? Por lo tanto, ahora va a tener electrones de más, ¿sí? Recuerden, el cation déficit de electrones, por eso se queda positivo, le queda un protón sin compañero, o sea, sin su carga eléctrica negativa. Y el anión siempre va a tener cargas eléctricas negativas de más, recibió un electrón. Entonces, ¿qué se hace? Se colocan los símbolos nuevamente entre corchetes, se identifica cuál es el cation y cuál es el anión, y luego se coloca de forma numeral la cantidad de electrones que se dio o recibió. En este caso, el sodio cedió un electrón, es más porque es cation, le queda una carga positiva, ¿sí? Recuerden que este lo dio, este electrón. Por lo tanto, este electrón antes tenía un compañerito que era el protón cuando era eléctricamente neutro. Por lo tanto, este se le va y le queda una carga positiva de más sin compañero. Y el anión pasa totalmente lo contrario, recibió una carga negativa de más, o sea que va a tener exceso de electrones, ¿sí? Antes, cuando era eléctricamente neutro, el cloro tenía 17 protones y 17 electrones, pero recibió un electrón y ahora tiene 17 protones y 18 electrones, ¿sí? Bien, ahora ustedes se tienen que preguntar, ¿el sodio también cumple con la regla del octeto? Y yo acabo de decir que ambos átomos tienen que cumplir con la regla del octeto para que se pueda establecer esta unión, si no, no es una unión. Ya sabemos que el cloro sí cumple con la regla del octeto porque le da un electrón en sodio, ¿no es cierto? Veamos sus configuraciones electrónicas. Miren la del sodio y miren la del cloro. Acá se las hice completa para que ustedes puedan interpretar e entender qué es lo que pasó en esta unión. Nosotros sabemos que el nivel más alto alcanzado del sodio es este. Por lo tanto, este se va. Este se lo dio al cloro. Acá. Se lo da este electrón, ¿sí? Entonces, le queda, este es como que lo borramos, ¿sí? Ya no existe más porque se lo dio al clorito. Entonces, el nivel más alto alcanzado ahora del sodio va a ser el 2. Cuenten cuántos electrones tiene en ese nivel más alto alcanzado. Tiene 6 más 2, 8 electrones. Ahora fíjense en su tabla, en la configuración electrónica, el nivel más alcanzado del neón. ¿Cuál es? Tiene que ser igual a esta, porque recuerden, los átomos se unen para poder asimilizarse o parecerse al gas noble más cercano y así cumplir con la regla del octeto. El neón tiene 2s2, 2p6. Entonces, sí cumple con la regla del octeto una vez que el sodio cede este nivel de energía, o sea, este electrón. ¿Sí? Bien.
Vamos con el cloro. El nivel más alto alcanzado era 3s2, 3p5. Recuerden que el sodio le da un electrón, por lo tanto va a tener 3s2, 3p6. Recibe un electrón, recuerden, ¿sí? Por eso quedan 6. Antes era 5, al recibir le queda 3p6. Recibe un electrón, tiene 8 electrones en su último nivel de energía más alto alcanzado al unirse, por lo tanto cumple con la regla del octeto. ¿A qué gas noble se parece más? Al argón. Vayan a la tabla periódica y el argón tiene 3s2, 3p6. Entonces, ambos átomos al unirse cumplen con la regla del octeto en su configuración electrónica, ¿sí? Recuerden que esta es la representación como modelización de las uniones iónicas. ¿Cuándo va a ser iónica? Cuando los átomos que intervengan sea uno no metal y otro metal. Recuerden, lo primero que se hace es representación de Lewis. Se establece mediante una flecha la cantidad de electrones que va a ceder el metal. Después, una flecha que me indica una transformación. ¿Por qué transformación? Porque antes eran eléctricamente neutros, tenían la misma carga positiva que las mismas cargas negativas. Ahora se transformaron en iones, ¿sí? Recuerden que los iones se clasifican en cation y anión. ¿Cuál va a ser el cation? El que tenga déficit de electrones. Tuvo que dar electrones el cation, o sea que le van a quedar cargas positivas. De más, o sea, no de más, sino la misma cantidad que tenía eléctricamente neutro, pero sin un electrón, que es el que se dio. Por ejemplo, el sodio, cuando era eléctricamente neutro, tenía 11 electrones. Se dio uno y le quedan 10 electrones. El cloro, cuando era eléctricamente neutro, tenía 17 protones y 17 electrones. Al convertirse en un anión, recibió un electrón, por lo tanto va a tener 17 protones, 18 electrones. Vuelvo a repetir, los únicos protagonistas que participan en las uniones, o sea, el único dato que se va a modificar son los electrones, nada más que los electrones. ¿Se entiende eso? Entonces, cada vez que la consigna diga representen las siguientes uniones, cuando es iónica tienen que hacer todo este procedimiento, ¿sí? Representación de Lewis, una flecha que me indica la cantidad de electrones que voy a dar o que va a ceder, y después los corchetes en donde me indican cuál es el cation, cuál es el anión, la cantidad de electrones que se dio y la cantidad de electrones que recibió. Recuerden que siempre el cation queda cargado positivamente, por eso es el más, y el anión queda cargado eléctricamente negativamente de más. Bien, acá le hice otro ejemplo de una unión iónica, que es el trióxido de aluminio o óxido de aluminio, también llamado. Más adelante vamos a poder comprender esos nombres, ¿sí? Recuerden acá lo que le dice este señor. Recuerden que los subíndices representan la cantidad de átomos que intervienen en esa unión de ese compuesto o esa molécula. ¿Cuáles son los subíndices? Los numeritos que me indica abajo el átomo, ¿sí? Si acá me dice 3, significa que en esta unión, o sea, en este compuesto, intervienen 3 átomos de oxígeno para que se pueda formar esa unión. Intervienen 2 átomos de aluminio para que se pueda formar esa unión. Los represento. Fíjense, tengo 3 oxígenos. Vamos a hacer la representación iónica. 1, 2, 3 oxígenos. Y 2 aluminio. Segundo paso, representación de Lewis de acuerdo a la cantidad de electrones, que son los famosos electrones de valencia, que presentan el último nivel de energía. Se van a la tabla periódica. El oxígeno, el nivel más alto es el 2, por lo tanto tengo 6 electrones. Dibujo los 6 electrones. Esto lo pueden diferenciar con diferentes colores para que ustedes puedan apreciar los electrones de un metal y los electrones de un no metal. Si quieren, si no lo pueden hacer con diferentes formas, ¿sí?
Entonces el oxígeno tiene 6, dibujo a todos los oxígenos 6 electrones, 6 puntos, ¿sí? ¿Se fijan? Tienen 6 puntos. Vamos al aluminio. El aluminio, el nivel más alto de energía, más alto alcanzado, es el 3. ¿Cuántos electrones de valencia tengo en ese nivel? 3. Dibujo en aluminio. 1, 2, 3. 1, 2, 3. El segundo paso es preguntarse quién está más cerca a cumplir con la regla del octeto. No olviden esto, o sea, ya con esa pregunta ustedes ya se tienen que dar cuenta de esto. Recuerden que siempre el metal va a ser el que cede esos electrones, o sea, el que va a dar esos electrones, y el no metal siempre va a ser el que recibe esos electrones. Son unos bichos los no metales. Entonces, fíjense, ¿quién está más cerca? Obviamente que el oxígeno. ¿Cuánto le faltan? 2 electrones para cumplir con la regla del octeto, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué va a hacer el aluminio? Le va a ceder 2 electrones para que este oxígeno cumpla con los 8 electrones en su último nivel de energía. Fíjense en cuántos tiene ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se lo hice con otro color para que ustedes identifiquen que estos 2 electrones son los que le va a dar el aluminio. Pero le queda uno, fíjense. ¿Qué hace el aluminio? Entonces, como tenemos otro oxígeno, se lo va a dar al oxígeno que está al lado, y el otro aluminio le va a dar otro electrón al oxígeno para que cumpla con la regla del octeto. Fíjense, tenía los 6 de él, más 2 que le dan los aluminios, 8 electrones. Acá tengo 6 electrones en el último oxígeno, le quedan 2 electrones aluminio, se los da, ¿sí? Por lo tanto, el aluminio queda sin electrones en su último nivel de energía, ¿sí? El oxígeno recibe todo. Recuerden, siempre el metal es el que va a ceder, el que va a dar esos electrones para que el otro átomo cumpla con la regla del octeto, y siempre el no metal va a ser el que recibe esos electrones para cumplir con la regla del octeto y parecerse al gas noble más cercano, ¿sí? Fíjense ustedes que nosotros en su momento ya vimos que los gases nobles, a excepción del hidrógeno, cumplen con la regla del octeto. Es por eso que ellos están re tranquilitos, no necesitan de nadie, están solos, felices, así como están solitos. Se los llama monoatómicos, no necesitan juntarse con otro átomo para poder reaccionar o, entre comillas, existir, ¿sí? Las uniones sí pasa eso, ¿sí? Los átomos tienen que juntarse con otro átomo para poder existir, sería entre comillas, ¿no? Pero obviamente que sí existen los átomos. Pero forman un compuesto de una molécula al unirse, ¿sí? Necesitan reaccionar con otro átomo para poder formar algún tipo de unión. Entonces, ya están todos los electrones dados. Perfecto. Sigue la flecha de transformación porque obviamente acá hubo transformación de iones. Uno que se va a transformar en cation y otro que se va a transformar en anión, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cation? El metal. ¿Por qué? Porque cedió los electrones y le van a quedar las cargas positivas sin compañeros, o sea, sin los electrones. Recuerden que yo siempre hablaba, cuando los átomos son eléctricamente neutros, siempre juntan parejitas con las cargas, ¿sí? Por ejemplo, el protón con electrón, por eso siempre los electrones y los protones, cuando es eléctricamente neutro, tienen la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Ahora en los iones no. Siempre va a haber un átomo que tenga más cargas positivas que negativas, en este caso los cationes, ¿dónde está? Los cationes, y en otro, que van a ser los aniones, va a tener más cargas negativas que cargas positivas, ¿sí? Colocamos la cantidad de electrones que tuvo que... No es necesario que se repitan todos los átomos acá, porque en sí hablamos de un mismo átomo, por eso que va entre el corchete y el aluminio. ¿Cuántos electrones se dio? 3, porque en las 2 veces que se repite el aluminio, los 3 electrones se van, ¿sí?
Ahora, el oxígeno, ¿cuántos electrones recibe? En cada parte recibe 2 electrones. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces, menos 2. ¿Se entiende por qué el menos 2? Porque recibe electrones, ¿sí? Va a estar cargado eléctricamente negativamente de más. Recibió más electrones de los que tenía inicialmente cuando era neutro. Y el aluminio pierde esos electrones, por lo tanto le van a quedar cargas positivas sin compañeros, o sea, sin sus cargas negativas, que son 3. Vamos a la configuración para que ustedes vean que sí se cumple con la regla del octeto en ambos átomos, o sea, en todos esos átomos, en esos 5 átomos que intervienen en la unión del trióxido de aluminio, tienen que cumplir con la regla del octeto. Fíjense el aluminio. El último nivel, que es el que dibujamos con la representación de Lewis, fue este, que tiene 3. Por lo tanto, este vamos a tacharlo imaginariamente. El nivel más alto de energía alcanzado que le va a quedar va a ser el 2. Cuenten cuántos electrones tiene. 6, 7, 8. Se tiene que parecer el gas noble más cercano, que seguramente es el neón. Vayan a la tabla periódica y fíjense que el neón en su nivel más alto alcanzado dice 2S2, 2P6. Por lo tanto, se parece al gas noble más cercano y cumple que en su último nivel de energía más alto alcanzado tenga 8 electrones, cumple con la regla del octeto. Vamos al oxígeno. Este es el nivel más alto alcanzado, por el cual es el que dibujamos que tiene 6 electrones en la representación de Lewis. En cada parte de esta unión, el oxígeno solamente recibe 2 electrones, y eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces recibe 2 electrones, por lo tanto su configuración electrónica quedaría así: 2S2, 2P6, porque tenía 4 y recibe más 2, y entonces cumple con la regla del octeto y se parece al gas noble más cercano, en este caso que es el neón, ¿sí? Ve ahí, le dice el científico, comparen la configuración con la del gas noble más cercano y se tienen que parecer al gas noble más cercano para que puedan cumplir con la regla del octeto y para que exista esa unión, ¿sí? Bueno, en sí eso sería todo de las uniones iónicas, ¿sí? Recuerden, esta es la representación como modelización de lo que sería una unión iónica, de lo que pasa en el interior con esos electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Recuerden que los átomos son subpartículas muy pequeñas que son muy difíciles de observar hasta simple vista y con ayuda de un microscopio también. Entonces lo que hicieron los científicos fue asimilar lo que sucede en el interior de estos átomos para que nosotros lo podamos comprender, ¿sí? Bueno, eso sería lo que hay que hacer en las uniones iónicas, ¿sí? Solamente tienen que hacer esto, la representación que es esta. Ponen la representación de Lewis, uno que cede, otro que recibe, la flecha de transformación que tenemos iones, identificar el catión, el anión, poner la cantidad, poner de forma numérica la cantidad de electrones que pierde y la cantidad de electrones que recibe. Recuerden que siempre el catión va a ser el metal y el anión va a ser el no metal, por lo tanto el signo más va a ser para el metal y el signo menos para el no metal, ¿sí? Después lo que hice acá fue para que ustedes puedan comprender que ambos átomos cumplen con la regla del octeto. Bueno, vamos a las uniones covalentes, que no son tan difíciles y no son tan largas de representar como lo son las uniones iónicas, ¿sí? Ya sabemos nosotros que las uniones covalentes se establecen entre átomos o elementos, como ustedes quieran llamarle, no metálicos, ¿sí? ¿Qué va a suceder entre estos elementos? Es que en su último nivel de energía más alto alcanzado, con sus electrones de valencia, puedan compartir los electrones para cumplir con la regla del octeto y así parecerse al gas noble más cercano.
Una cosa que le quiero decir a todos y que le he llamado la atención a varios es que respeten la simbología de los elementos. Ustedes se enojan cuando nosotros escribimos mal sus nombres. Entonces, recuerden que la simbología del átomo es la representación o el nombre que los identifica, ¿sí? Por lo tanto, respeten la simbología. Recuerden que primeramente se escribe con letra mayúscula, seguido con una letra minúscula. Respeten la simbología, ¿sí? Bien. Bien, acá vamos a ver unos ejemplos, varios ejemplos de uniones covalentes. El ejemplo que vemos siempre, el agua. Miren el agua ahí. ¿Qué vamos a hacer primero? Para saber si una es unión covalente, nosotros, ¿qué hacemos primero? Rompemos imaginariamente esta molécula de agua y identificamos su clasificación. ¿El hidrógeno es metal o no metal? Es un no metal. ¿El oxígeno es un metal o un no metal? Es un no metal, por lo tanto, todos los átomos partícipes de esta molécula son no metales. Estamos en presencia de una unión covalente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente, igual que las uniones iónicas. Ponemos los símbolos. Recuerden que el subíndice de abajo me indica la cantidad de átomos que hay presente en esa unión. Dice que hay dos hidrógenos. Acá hay uno, acá hay otro y un oxígeno. Vamos con la representación de Lewis de acuerdo a los electrones de valencia. El nivel más alto alcanzado del hidrógeno es el 1, tiene un electrón, lo dibujo un electrón. Ustedes lo pueden hacer la representación de Lewis con cruces, con círculos, con corazones, con lo que ustedes deseen, siempre respetando la cantidad de electrones que hay en este último nivel de energía. Tengo uno, como acá tengo otro hidrógeno, dibujo un electrón. Vamos al oxígeno. El nivel más alto alcanzado del oxígeno es el 2. ¿Cuántos electrones yo tengo en ese nivel más alto alcanzado? Tengo 6. Recuerden que los electrones se suman si se repite el nivel de energía. Tengo 6 electrones. Dibujo mis 6 electrones. Una cosa para recordarles, pero que ya la vimos. El hidrógeno, como tiene un electrón, porque es el primer átomo que forma parte de la tabla periódica, y recuerden que una de las excepciones de los gases nobles, que no tiene que cumplir con 8 electrones en su último nivel de energía, es el helio. Por lo tanto, el hidrógeno se tiene que parecer al helio, es una excepción, tiene que cumplir en su último nivel de energía con 2 electrones en vez de 8 para que cumpla esta regla, ¿sí? Eso es muy importante. Solamente el hidrógeno, nada más que el hidrógeno. El resto tiene que cumplir con los 8 electrones en su último nivel de energía. Y como ya dijimos, los electrones acá se comparten para que todos los átomos que forman parte de esa unión puedan cumplir con la regla del octeto. Fíjense ustedes lo que se hace. Como el hidrógeno tiene que cumplir con 2 electrones, ¿qué va a hacer? El oxígeno le va a compartir un electrón para que el hidrógeno pueda cumplir con la regla del octeto. Entonces tengo uno que es de él y otro que le va a compartir el oxígeno. Tengo 2 electrones. Acá pasa lo mismo. Uno que es de él y uno que le va a compartir el oxígeno tiene 2 electrones. Por lo tanto, cumple con la regla, que es la excepción, y se parece al gas noble más cercano, que es el helio. Tiene que tener 2 electrones en su último nivel de energía. ¿Pero qué pasa con el oxígeno? Tengo 6. Como comparte con el hidrógeno, ¿qué va a hacer este electrón del hidrógeno? ¿Y qué va a hacer este electrón del oxígeno? No es que se le va, no es que se va y no vuelve más, como pasa en las uniones iónicas. No es que se adueñen de los electrones de otros átomos, no.
Lo que pasa acá es que este electrón va a estar yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, y este electrón del hidrógeno va a estar yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo, yendo y volviendo. Entonces, ¿para qué? Para que el oxígeno, entonces como tiene 6 electrones, con este va a ser 7. Cuando venga para acá, va a ser 7. Y cuando el de este otro hidrógeno venga para acá, va a ser 8 electrones. Acá están constantemente en movimiento. Nosotros ya sabemos que los electrones siempre están en movimiento. En este caso, en esta unión, van a estar en movimiento compartiendo esos electrones entre todos los átomos partícipes de esa unión, ¿sí? Entonces, el hidrógeno va a volver, va a volver, va a volver, va a volver, ¿para qué? Para que el oxígeno cumpla con la regla del octeto, y este electrón de este hidrógeno también va a ir y volver, va a ir y volver, y este electrón del oxígeno va a estar un ratito acá, así cumple con la regla del octeto, pero al rato se va a venir para acá, así este se viene, y cumplen con la regla del octeto, ¿sí? La representación de modelización de las uniones covalentes es así. Hacemos la representación de Lewis y luego fijamos cuáles son los electrones, cuántos electrones necesita para cumplir con la regla del octeto, y se los encierra en un círculo, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. En las uniones covalentes no hay átomos que se conviertan en iones porque se comparten electrones, ¿sí? Quedan ambos con las mismas cargas eléctricas negativas compartiéndose esos electrones. Bueno, en el cloro dice dicloro, esta es una molécula de dicloro. Dice cloro 2, significa que tengo que dibujar 2 cloros, que aquí yo los dibujé. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? ¿Cómo lo vamos a ver? Identificando el último nivel de energía más alto alcanzado. Y si se repite el nivel, se suman los electrones. Tiene 7 electrones. Fíjense, ambos cloros tienen 7 electrones. ¿Cuánto le faltan para cumplir con la regla de octeto? 1. Entonces, este electrón del cloro va a estar un ratito acá. Después este va a estar acá. Entonces, cuando este esté acá, va a tener 8 electrones. Cuando este esté acá, va a tener 8 electrones. Ambos cumplen con la regla del octeto y se parecen al gas noble más cercano, obviamente. Acá le hice otro ejemplo, el bromuro de hidrógeno, que está representado por un átomo de bromo y por un átomo de hidrógeno. Representamos con su simbología, vamos con la representación de Lewis, el hidrógeno ya sabemos que tiene 1, y el bromo vamos para saber cuántos electrones de valencia tiene. ¿Cómo lo sabemos? Identificando el nivel más alto alcanzado de energía, que está en la tabla periódica, y si se repite el nivel, sumamos la cantidad de electrones. Tiene 7 electrones. ¿Cuánto le falta al bromo para cumplir con la regla del octeto? 1 electrón. ¿Cuánto le falta al hidrógeno para cumplir con la regla excepcional, que es el helio y tiene que tener 2 electrones? Le falta 1. Entonces, ¿qué va a hacer el hidrógeno? Un ratito se va a venir para acá. Entonces, cuando se venga para acá, el bromo va a tener 8 electrones. Después, este electrón del bromo se va a ir un ratito para allá, para el lado del hidrógeno, para que el hidrógeno cumpla con sus 2 hidrógenos. Y así están todo el tiempo porque se formó este compuesto, ¿sí? Bueno, gente, eso era más que todo explicarle la representación, las modelizaciones de las representaciones de las representaciones de las uniones, que son las iónicas, y las covalentes, que son las que se representan, ¿sí? Y recuerden que siempre tienen que cumplir con la regla del octeto, respetar la regla de Lewis, lo que estableció Lewis, y siempre, si tienen dudas, pueden preguntarnos a nosotros, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, estamos para ayudarlos, evacuar dudas, la profe Nuri y la profe Ron.